La naturaleza y origen del mal. Muchos intérpretes modernos de las Escrituras, no pudiendo dilucidar las razones por las cuales un Cristo perfecto reconocería la existencia de Satanás y el poder de éste para tentarle, han intentado refutar de manera convincente la antigua idea de la existencia del diablo, aduciendo que se trata de un concepto obsoleto y metafórico. Dios es la fuente y esencia de todas las cosas, argumentan. Por lo tanto, el mal no existe. ¿Cómo podría existir el mal en un mundo creado por un ser divino que es solo bondad? Otros señalan que el bondadoso Dios no conoce el mal porque, si así fuese, sin duda le pondría fin. Ver a Dios en todo y negar el poder que posee el mal para influir sobre la vida del hombre tiene algunos aspectos favorables, ya que incluso si se reconoce la existencia de una fuerza consciente del mal, Satanás, ésta no puede ejercer influencia sobre la mente humana a no ser que ésta lo acepte. Sin embargo, resulta totalmente contradictorio negar la existencia del mal y sus tentaciones mientras permanecemos sujetos al sufrimiento y sucumbimos a deseos que no están acordes con la imagen de Dios que mora en nuestro interior. Si residimos en un cuerpo, tácitamente hemos reconocido la dualidad del mundo de la materia. La filosofía podrá desarrollar un intrincado juego de palabras con la verdad, pero el hecho cierto es que cada persona debe enfrentarse a la obstinada actitud de su presente estado de conciencia. Es preferible conocer los ardides del mal y los métodos para combatirlos antes de caer en su trampa por sorpresa al negar despreocupadamente la realidad. Solo el auténtico conocimiento y no las meras aseveraciones que no han sido sometidas a la prueba de la experiencia puede conducir a la emancipación final. Si bien no se puede negar el hecho de que Dios es la fuente de todo cuanto existe y que el mal es parte de la creación de Dios, también debe reconocerse que lo que llamamos mal es relativo. Ciertamente, es terrible que la violencia, los accidentes y las enfermedades maten a miles de millones de personas siglo tras siglo. La muerte misma, sin embargo, es necesaria para la renovación y la evolución de la vida. Además, la tierra no tiene como propósito el ser un lugar celestial. Si así fuese, nadie desearía abandonar el cómodo cuerpo físico y este agradable mundo para regresar a Dios. La aflicción, en cierto sentido, es una benefactora del hombre porque le lleva a buscar en Dios el estado en que se trasciende el sufrimiento. Así pues, es difícil fijar una línea divisoria entre el bien y el mal, salvo en un sentido relativo. Para Dios nada es malo, porque nada puede hacer decrecer su inmortal y eternamente perfecta bienaventuranza. Por el contrario, para la miríada de seres que se encuentran atrapados en el crisol de la existencia mortal, el mal es algo demasiado real. Y afirmar que Dios no reconoce el sufrimiento de los hombres como algo nocivo implicaría que se trata de un Dios muy ignorante. La existencia del mal en el mundo podría atribuirse a diversas causas. Algunas personas señalan que la responsabilidad de estos hechos no radica en Dios ni en ningún poder maléfico de naturaleza objetiva.
Rechazan la idea de que Satanás sea un ser real por considerarla una superstición medieval, semejante a la del dragón que ha de perecer bajo la espada del caballero victorioso, y tratan de refutar la existencia de Satanás argumentando que el mal tiene un origen subjetivo y que surge de factores psicológicos cuya raíz se encuentra en los pensamientos y acciones del hombre mismo. Tal vez podría admitirse este concepto en el caso de los actos atroces perpetrados por almas viles que causan sufrimiento a sus semejantes. Pero, ¿qué decir del dolor que se experimenta en las enfermedades, las heridas y la muerte prematura? Según el punto de vista de que el mal es subjetivo, incluso estos sufrimientos son el resultado de las decisiones y acciones erróneas del hombre, de su falta de armonía con las leyes universales. En ese sentido, es evidente que el mal que se manifiesta en la vida del ser humano es causado por él mismo. Por ejemplo, si un hombre golpea un muro de piedra con los nudillos, el innegable mal resultante no será un daño creado ni deseado por el muro, sino la consecuencia directa de la ignorancia de esa persona que golpea las piedras que son duras por naturaleza. De igual modo, podría decirse que Dios es el muro de piedra de la bondad eterna. Su universo se sostiene gracias a la operación de leyes justas y naturales. Quien quiera que sea lo suficientemente torpe como para hacer mal uso de su inteligencia y actuar contra esa bondad, causará inexorablemente el mal del dolor y del sufrimiento, que no se debe a ningún propósito o deseo de Dios, sino al conflicto que se produce entre los modos perniciosos de vida y los eternos principios del bien que son la base de todas las cosas que tienen su ser en Dios. El ser humano posee el don del libre albedrío que le ha sido divinamente concedido para sintonizarse con la bondad, la paz y la inmortalidad de Dios. Quienes utilizan la voluntad en forma opuesta a sus leyes y las quebrantan, actuando fuera de sintonía con Él, están destinados a sufrir los efectos adversos de sus malas acciones conforme a la ley de causa y efecto. Un niño pequeño, dotado de capacidad de razonamiento, puede disfrutar de perfecta salud y de protección bajo la estricta disciplina de su madre. Mas cuando crece dice: Madre, sé que estoy a salvo bajo tu cuidado, pero me pregunto, ¿por qué fomentaste mi inteligencia y me diste el poder del libre albedrío si siempre decidirás cómo debo comportarme? Deseo tomar mis propias decisiones. Descubriré por mí mismo lo que es bueno o malo para mí. La madre le responde: Hijo, es justo que reclames el derecho de utilizar tu libre albedrío. Cuando estabas indefenso y aún no habías desarrollado tu poder de raciocinio, te crié con la protección del amor maternal. Pero ahora los ojos de tu razón se han abierto y ha llegado el momento de confiar en la guía de tu propio juicio. De este modo, sin protección alguna, el joven se aventura en el mundo dotado únicamente de un discernimiento parcialmente desarrollado. Abusa de las leyes de la salud y se enferma. Elige malas compañías, se involucra en riñas y termina con un ojo morado y una pierna fracturada. Es la Madre Divina la que trata de proteger a cada bebé a través del amor instintivo de los padres. Sin embargo, llega un momento en que el bebé madura y debe protegerse por sí solo mediante el ejercicio de su raciocinio.
Si aquel que está en proceso de madurar se deja guiar correctamente por el discernimiento, alcanzará la felicidad. Pero si por el contrario emplea la razón de manera incorrecta, provocará un desenlace desafortunado. Sobre la base de este análisis del mal, parecería que la causa de este es más subjetiva que objetiva, es decir, que se debe principalmente a la ignorancia y al juicio errado de los seres humanos y no a alguna fuerza maligna del universo. El poder de los hábitos ofrece un ejemplo adecuado. Los males resultantes de los excesos o de la imprudencia con relación al cuerpo, la mala salud, el estar a merced de las tentaciones, no se originan sino hasta que el hombre, por actuar conforme a un razonamiento erróneo, abandona todo cuidado de sí mismo y al transgredir reiteradamente las leyes divinas, permite que los excesos perjudiciales se conviertan en un hábito de la conciencia. Todos los hábitos, buenos o malos, controlan y esclavizan la mente sólo cuando la voluntad se ha dejado conquistar por las buenas o malas acciones reiteradas que surgen del juicio correcto o desacertado. ¿Por qué entonces algunos niños nacen con una particular tendencia al autocontrol y otros con inclinación a la debilidad antes de haber tenido siquiera la oportunidad de ejercer su razón y su libre albedrío? Algunos intelectuales aseveran de manera categórica que la herencia es responsable de los rasgos buenos o malos de un niño. Pero, ¿por qué razón un Dios imparcial dotaría a un niño con características hereditarias beneficiosas que le proporcionan un buen cerebro inclinado solo a las buenas tendencias, y a otro niño le daría rasgos hereditarios perjudiciales y un cerebro disfuncional, inclinado a hacer únicamente el mal bajo la influencia que imponen los malos instintos fisiológicos? Encontramos una respuesta en la ley de la reencarnación y en su corolario, el karma, el dispensador cósmico de justicia cuya labor se ejerce a través de la ley de causa y efecto que gobierna las acciones de toda persona. De acuerdo con esta ley, el alma atrae una herencia buena o mala y una mentalidad buena o mala, según los deseos y hábitos creados en pasadas existencias terrenales, los cuales, al no haber sido enmendados, se transfieren desde una encarnación a la siguiente. El buen o mal juicio que una persona demuestra a lo largo de todas sus encarnaciones, al actuar a través de la ley de causa y efecto, crea buenas o malas inclinaciones. Y esas inclinaciones la llevan a renacer en una familia con buenas o malas tendencias hereditarias, o bien, más allá de los efectos de la herencia, en otra vida en la que sus experiencias y medio ambiente sean congruentes con sus tendencias kármicas. Así pues, podría decirse que el mal presente en la vida del hombre es el resultado de su razonamiento equivocado. Si bien todos estos hechos apoyan el argumento de que el mal es subjetivo, que el hombre puede ser acusado de hacer mal uso de su raciocinio y de dar origen al mal por crear desarmonía con las leyes de Dios, este razonamiento no logra explicar de manera apropiada cada aspecto del mal que se halla inextricablemente ligado a la miríada de manifestaciones de la creación. Millones de bacterias y ejércitos de gérmenes virulentos e invisibles pululan silenciosamente por la tierra, buscando como voraces langostas destruir las cosechas de las vidas humanas. Innumerables enfermedades
infectan animales y plantas, los cuales carecen de libre albedrío y en consecuencia no pudieron haber atraído esos males como resultado de su mal karma prenatal. ¿Por qué existe la muerte ocasionada por inundaciones y cataclismos? No parece verosímil que los millones de personas que perecieron a causa de las inundaciones y las hambrunas ocurridas en China hayan padecido estas calamidades como consecuencia de sus pasadas acciones en vidas anteriores. ¿Por qué existe el canibalismo en la naturaleza? La cría del salmón vive de la carne de su madre. El pez grande se come al pequeño. Después, el pescador se divierte pescando al pez grande, engañándolo con la carnada del anzuelo. Y cuanto más lucha el pez por conservar su vida, más disfruta el deportista y dice: ¡Caramba, qué salmón! ¿A quién le gustaría estar en el lugar del pez? ¿Por qué los seres humanos se matan unos a otros en las guerras? ¿Por qué los pensamientos que proceden del juicio errado y de las emociones, tales como los celos, la venganza, la codicia y el egoísmo, tienen que aparecer en la mente humana? Si el hombre está hecho a imagen de Dios y Dios es bondad, entonces la deducción lógica es que el hombre no podría ser otra cosa que bueno. Las guerras son el resultado del egoísmo industrial y territorial, del egoísmo nacionalista y la ambición de poseer que consumen a las naciones. Entonces, ¿por qué no se evitan los conflictos mediante debates parlamentarios? ¿Por qué el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria lanzó al mundo a una furiosa conflagración que precipitó a la Primera Guerra Mundial? Recordemos el caso de Tamerlán, emperador de la India, que después de su victoria mató a 1 millón de hindúes. Pensemos en los aztecas que tenían por costumbre arrancar el corazón de sus prisioneros de guerra, por centenares, ante los ídolos que adoraban. Consideremos la quema de brujas y de mártires bajo el celo de la fe cristiana. ¿Cómo obtienen déspotas como Hitler el poder para causar indecibles errores a la humanidad? ¿Y qué decir de la guerra de las cruzadas, emprendida en nombre de las enseñanzas de Jesús, enseñanzas que hacen hincapié únicamente en el amor a nuestros enemigos, y del hecho de que miles de sacerdotes defendieron esa guerra y oraron por su propia victoria y la destrucción de sus hermanos enemigos? El ser humano no fue quien creó la tentación física, ni las bacterias mortíferas, ni los cataclismos naturales. Desde el comienzo mismo, el mal existió para engañar al hombre e influir sobre su libre albedrío. Qué fácil le resulta a la mayoría de la gente dejarse tentar por lo material, languidecer espiritualmente y hacer aquellos que les perjudicará. La lucha de los animales por cazarse unos a otros, la contienda entre las fuerzas destructivas y opuestas de la naturaleza, los gérmenes predadores, el poder del engaño para conseguir que el hombre razone de forma errada, la infinita creatividad de las tentaciones para causar el mal, incluso contra lo que aconseja el buen juicio, muestran claramente que existe una fuerza objetiva del mal que intenta destruir las expresiones manifiestas del bien infinito. La mente del hombre, marchita por la ilusión, lanza un desafío jactancioso y vano a la divinidad omnisciente, por el cual hace alarde de que, si él fuese el Todopoderoso, crearía un mundo mucho mejor que el existente. De ese modo, desterraría de la tierra las devastadoras enfermedades y los accidentes, las debilidades mentales y las emociones perniciosas,
tales como el deseo de venganza, la ira y la codicia, la avaricia industrial que lleva a la depresión económica, los desastres naturales tales como los terremotos, las inundaciones, las sequías y las hambrunas, el tedio, la desesperación, la vejez, la muerte dolorosa, todas las ruinosas tragedias de la vida. Además, crearía un mundo donde el esfuerzo sería gozoso y estaría libre del dolor de las penalidades. Un estado siempre renovado de felicidad mental para todos, desprovisto de ociosidad mental y aburrimiento. Haría que el cuerpo fuese invulnerable y que cambiase de acuerdo con los dictados de la voluntad. Construiría el cuerpo a gusto de cada persona, valiéndose del taller de la materialización y dotándolo del poder de rejuvenecerse. Crearía una variedad de ocupaciones con un vasto espectro de actividades, todas conducentes a la satisfacción infinita, eterna y plena de deleite. Desde el éter serían materializados buenos ciudadanos por medio de la voluntad, tal como Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Todos los seres irían al cielo y se convertirían en ángeles después de haber concluido exitosamente su entretenimiento terrenal. Es fácil imaginar un mundo así porque el alma siempre está susurrándole al hombre su perfección original, incluso mientras el ego le mantiene absorto en el arriesgado juego con los atractivos de una distorsionada dualidad terrenal. No es posible lograr una existencia ideal, pero habrá de ocurrir un tiempo y una esfera diferentes, reservados para aquellos que se han graduado en las tareas de aprendizaje de la vida terrenal. Una vida exenta de dificultades resultaría de escaso valor para el hombre común en su presente etapa de evolución. No aprendería ninguna de las lecciones que conducen al crecimiento, ni transformaría su rígido carácter en conciencia divina, ni tendría incentivo alguno que le impulsara a buscar y conocer a su Hacedor. A pesar de todo, continúa sin resolver el vetusto enigma. ¿Tuvo el mal su origen en el plan de un Dios bueno y perfecto? El Señor mismo le respondió al profeta Isaías: Yo soy Yahvé, no hay ningún otro. Fuera de mí ningún Dios existe. Yo te he ceñido, te investí con poderes y atributos como guerrero, aunque tú no me conozcas. Yo modelo la luz y creo la tiniebla. Yo hago la dicha y creo la desgracia. Yo soy Yahvé, el que hago todo esto. De modo similar, los iluminados rishis de la India percibieron el gozo, la aflicción, el nacimiento, la muerte, el temor, el valor. Todos estos diversos estados de los seres surgen únicamente de mí como transformaciones de mi naturaleza. Yo soy la fuente de todo. De mí emerge la creación entera. Solo el Espíritu es perfecto. En la creación, todas las cosas son imperfectas, pues se hallan delimitadas. El comienzo mismo de la creación dio origen a la ley de la dualidad, luz y tinieblas, bien y mal, la ley de relatividad necesaria para dividir al uno en muchos. Por medio de la tormenta de la vibración, los pensamientos de multiplicidad emanados de Dios proyectaron las olas de la manifestación, su lila o juego divino. Del mismo modo que el padre quiere tener el gozo de jugar con su hijo, a pesar de que eso no constituya una necesidad vital para el progenitor,
El Espíritu deseó desinteresadamente disfrutar de su bienaventuranza en una multiplicidad de seres, aunque no lo necesitara, ya que el Espíritu es completo y perfecto. El deseo del Espíritu fue, por lo tanto, una imperfecta agitación de la perfecta y serena bienaventuranza, una vibración de pensamiento que tenía como fin realizar algo aun cuando ese logro no era necesario. Como se expuso anteriormente, el espíritu, al ser la única sustancia existente, no contaba con nada que no fuera el mismo a partir de lo cual pudiese crear. Por ello, en su infinita conciencia, el espíritu se diferenció, únicamente en pensamiento, entre él mismo y la creación que surgió de él, al igual que las diversas imágenes de un sueño asumen la apariencia de realidad en su existencia relativa como pensamientos separados, constituidos tan solo por el material mental de la imaginación del soñador, con el objeto de otorgar individualidad e independencia a las imágenes de su pensamiento. El espíritu debió emplear un engaño cósmico, un hechizo mental universal. El espíritu difundió su deseo creativo y lo impregnó con una ilusión cósmica, un grandioso medidor mágico que en las escrituras hindúes se describe como Maya, de la raíz sánscrita ma, que quiere decir medir. El engaño divide y mide el infinito indeterminado en formas y fuerzas finitas. La acción de la ilusión cósmica sobre estas individualizaciones se denomina avidya, la ilusión o ignorancia individual que les confiere una engañosa verosimilitud a su existencia aparentemente separada del espíritu. Los seres individualizados que poseen una mente y un cuerpo humanos están dotados del poder de libre albedrío y de independencia de acción. Aun cuando Dios creó el universo a partir de la ilusión, Él no se encuentra bajo el influjo de tal engaño. Él sabe que Maya es sólo una modificación de su conciencia única. Los colosales dramas de la creación y disolución de planetas y galaxias, el nacimiento, crecimiento y declive de imperios y civilizaciones, las incontables representaciones en miniatura de las vidas individuales y sus breves tramas de salud y enfermedad, riqueza y pobreza, vida y muerte. Todo ello sucede en Dios como el único soñador y creador, y no es más que una percepción quimérica de cambio dentro del eternamente inmutable. Una parte del ser infinito permanece por siempre trascendente, más allá de las dualidades vibratorias. Allí Él es el absoluto inactivo, el espíritu. Cuando el espíritu hace vibrar su conciencia con pensamientos de diversidad, se torna inmanente y se convierte en creador omnipresente en la finita región vibratoria del infinito. Aquí, Dios se halla activo en su aspecto de Espíritu Santo, vibratorio y creativo, con su inmanente conciencia crística. Dentro de la inteligencia creativa del Espíritu Santo se encuentran todas las leyes y principios rectores que manifiestan, conservan y disuelven cada porción y partícula del universo del Señor. El Espíritu Santo heredó del Espíritu la independencia para crear y gobernar dentro del vasto ámbito prescrito de poderes manifestados que le fueron asignados.
Este poder creativo, que da origen y sustento a la creación, se conoce en las escrituras hindúes como Maha Prakriti, la gran naturaleza, la potencialidad de todo cuanto pueda llegar a existir. Cuando este poder emana de Ishvara, Dios Padre de la creación, como la vibración cósmica creativa e inteligente, adopta una naturaleza dual. En su aspecto de para-prakriti, la naturaleza pura, crea y expresa todo bien y toda belleza en armonía con la inmanente Kutashta Chaitanya, la conciencia crística, que se encuentra en sintonía con Dios. Su naturaleza divina se expresa de manera excelsa en los celestiales reinos causal y astral. Sin embargo, cuando el poder vibratorio desciende a la manifestación material, se convierte simultáneamente en una anómala apara prakriti, una naturaleza impura, la cual crea a través de las leyes limitantes de la materia burda y del engaño en su máxima expresión. Estos dos aspectos de Prakriti se corresponden con las denominaciones Espíritu Santo y Satanás del cristianismo. El Espíritu Santo, en sintonía con la conciencia crística, crea la bondad y la belleza y conduce toda manifestación hacia una armonía simbiótica y la unidad final con Dios. Satanás, del hebreo literalmente el adversario, nos separa de Dios y nos impulsa a enredarnos en el mundo ilusorio de la materia, empleando el engaño cósmico de Maya para difundirse, confundir, cegar y atar. Por esta razón se define a Satanás como un ángel caído del cielo, como una fuerza que cayó de la gracia de la sintonía con la sagrada vibración creativa de Dios. Dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La divina vibración cósmica y su luz creativa se convirtieron en una fuerza dividida para y apara prakriti. El aspecto satánico o apara afirma su independencia y le vuelve la espalda a Dios y a los reinos celestiales para emplear sus ardides en las más burdas regiones de la dualidad, del contraste, de la inversión, de los estados opuestos y de la mortalidad. Debido a que envuelve la materia y lleva al hombre a la más engañosa confusión de la ilusión mágica, Jesús se refirió a esta fuerza satánica como un diablo, un homicida y un mentiroso. Como dice en el Evangelio de San Juan, el diablo fue homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Satanás se originó como consecuencia natural del deseo desinteresado de Dios de dividir su océano de unidad para dar lugar a las olas de la creación finita, como un poder dotado de voluntad independiente, que haría uso de las leyes de la creación material para manifestar y sostener la existencia de dicha creación. El plan del espíritu era que dicha fuerza cósmica ilusoria, de naturaleza consciente, estuviese dotada de independencia con el fin de que utilizara Maya y Avidya para crear objetos finitos que reflejaran a Dios a partir de la vibratoria energía cósmica del Espíritu Santo y en armoniosa sintonía con la divina inteligencia crística presente en éste.
las gemas perfectas en las minas, las flores perfectas, los animales perfectos y las iluminadas almas humanas que habitan en planetas perfectos, todos ellos fueron creados de este modo como manifestaciones materiales de los reinos celestiales, astral y causal. Por eso en la Biblia cristiana vemos que el Adán y la Eva ideales comulgaban con Dios de manera muy sencilla y natural en el exuberante jardín del Edén. Después de una existencia armoniosa, una expresión perfecta de forma, hábitos de salud y modalidades de existencia en el escenario del tiempo, exenta de sufrimiento, enfermedades, accidentes crueles o una dolorosa muerte prematura, todas las formas creadas retornarían a Dios. Así como el arco iris aparece y desaparece, o como se crean para entretener las imágenes de las películas cinematográficas que emergen y se desvanecen a voluntad al conectar o desconectar la electricidad, así también todas las cosas creadas debían existir como imágenes placenteras que se proporcionarían entretenimiento mutuo en la pantalla del tiempo y del espacio, y al final de su ciclo volverían a disolverse en su esencia pura, en el seno de Dios, después de representar a la perfección el drama correspondiente a ese periodo. Así pues, originalmente, toda la energía cósmica que el Espíritu Santo y la inteligencia crística hacían vibrar, fluía hacia Dios y creaba imágenes perfectas a partir de la luz astral dirigida hacia el interior para revelar la presencia de Dios. La fuerza cósmica consciente cuyo poder independiente le había sido conferido por Dios, comprendió que si las manifestaciones de energía cósmica emanadas de la vibración del Espíritu Santo se disolvían de nuevo en el Espíritu, de acuerdo con el plan divino, entonces su propia existencia individual cesaría también. Sin la sagrada vibración, no habría razón alguna ni para la existencia ni para el sostenimiento de la fuerza ilusoria cósmica. Este razonamiento atemorizó a Satanás. El único propósito de su existencia, mantener manifestadas esas formas, se veía amenazado. Por consiguiente, motivado por su intención de perpetuarse, se rebeló contra Dios. Como un general indisciplinado puede, en ocasiones, volverse en contra de su propio rey y comenzó a hacer mal uso de sus poderes cósmicos. Manipuló las leyes y los principios de la creación que estaban bajo su mando con el fin de establecer pautas de imperfección que impidieran la automática disolución en el espíritu de las formas creadas. Satanás se volvió como el rayo que cae del cielo porque él desvió la luz de la energía cósmica que se hallaba enfocada en Dios y la concentró en la materia densa. La luz astral que revelaba el cielo se transformó en las opacas luminarias físicas, el sol, el fuego, la electricidad, que muestran únicamente las sustancias materiales. En la literatura sagrada de numerosas confesiones religiosas se emplea una imaginería pragmática para personificar las cualidades, acciones y motivaciones de la deidad, así como sus derivaciones jerárquicas, debido a que la mente de la gente común, cómodamente restringida a una visión de causa y efecto de los fenómenos, no acepta con facilidad las abstracciones divinas, a no ser que éstas también se encuentren expresadas metafóricamente
de un modo que les resulte familiar. Dios ha de tener un motivo para crear, su divino deseo libre de deseos, y debe haber una razón fundamental que explique la existencia y el comportamiento de un arcángel caído que se convirtió en un diablo, engañó al hombre y se opuso a Dios de incontables formas, a causa del deseo de Satanás de perpetuar su propia existencia. Por lo tanto, puede afirmarse que, excepto en el sentido absoluto de que todas las cosas están hechas de la única conciencia cósmica de Dios, no existe el mal en el todo perfecto Dios. El mal reside en la fuerza adversaria que mantiene su esfera de influencia mediante el denso oscurecimiento de la verdadera naturaleza divina de todos los seres creados. El engañoso sofisma filosófico podría argumentar convincentemente que, puesto que su deber como arcángel era conservar la existencia de las formas manifestadas, Satanás cayó del cielo al tratar de cumplir con su cometido. Cualquiera que sea el modo en que se le haya racionalizado, la caída de Satanás dio origen a un largo conflicto entre el Espíritu Santo, en sintonía con Dios y dotado de la inmanente inteligencia crística, y Satanás, el amante de la creación finita apegado a la materia. Por cada bella creación de Dios en el cuerpo y la mente del hombre, así como en la naturaleza, Satanás conjuró una contraparte desagradable. Dios creó una forma humana maravillosa que debía abastecerse de energía cósmica y vivir en un estado divino de libertad sin condiciones, en tanto que Satanás creó el hambre y la atracción por las gratificaciones sensoriales. Satanás sustituyó el poder mental por las tentaciones mentales e ideó la desconcertante ignorancia en oposición a la sabiduría del alma. Contrarrestó la grandeza de la naturaleza con las perniciosas potencialidades de las guerras, las enfermedades, las epidemias, los terremotos o las inundaciones, una horda de calamidades. Dios hizo inmortal al hombre a fin de que reinara como inmortal en la tierra. Mas los males de Satanás ataron al ser humano a una conciencia de mortalidad. El hombre debía contemplar el drama del cambio con una inmortal mente inmutable para luego retornar al regazo de la bienaventuranza eterna, desmaterializando de manera consciente su forma física, una vez que hubiese contemplado la danza del cambio en el escenario de la inmutabilidad. Si Adán y Eva, los primeros seres simbólicos, no hubiesen sucumbido a las tentaciones de Satanás y sus descendientes no se hubieran dejado influir por la ignorancia hereditaria, el hombre en la actualidad no tendría que experimentar una muerte dolorosa y desgarradora por causa de accidentes y enfermedades. Al hallarse fuera de sintonía con Dios, el hombre ha perdido el poder para desmaterializarse que le había sido concedido a los seres humanos originales y, en consecuencia, vive con la atemorizante perspectiva de que la película de su vida pueda verse cercenada prematuramente antes de haber terminado de ver el panorama completo y perfecto de su cambiante vida.